Queridos hermanos, aquí nuevamente delante de ustedes con todo el propósito de ser bendecidos tanto usted como yo de la palabra de Dios. Así que en el nombre de Jesús, reciba. Hoy a esta cápsula no le he puesto título porque me voy a referir nada más y nada menos que a la amada esposa de Jesucristo, a la iglesia o a la candidata, porque todos sabemos que aún no se casa. Pero con esa idea de respeto no le he puesto el título porque quiero que todos no le pongamos el título, no todos, sino que todos veamos con respeto a una opinión que hoy voy a compartirles y usted mismo me va a dar la razón o no. Y déjenme comenzar así, de esta manera. La iglesia, mucha iglesia, mejor dicho, mucho pueblo de Dios está cansado. Mucho pueblo de Dios está sin anhelos, sin propósito, sin fuerzas, por lo que vamos a ver enseguida en un texto. La pregunta antes de llegar al texto del libro de Reyes, preguntémonos a nosotros que sabemos que todo lo exterior está manifestando lo interior. Entonces quiere decir que si está cansada la iglesia, mucha iglesia, si está sin anhelos y sin propósito, quiere decir que todo comenzó físicamente primero. Y usted y yo podemos estar contemplando así desde lejos. Esto lo quiero compartir aquí con rumbo a este pasellito antes de llegar a la iglesia, porque no quiero incomodar a nadie y mucho menos que se sientan mal, pero es una verdad que quiero compartir. Quiere decir entonces que lo espiritual es primero y después ya físicamente se manifiesta. Entonces quiere decir que la iglesia cansada, sin propósitos, quizás hasta sin fuerzas, débil, quiere decir entonces que no come. Quiere decir entonces que ha dejado los propósitos de Dios. Porque si usted me sigue a Isaías, en su capítulo 66:9, dice el Señor: yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo el Señor. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Este texto nos va a abrir todavía un poco más el panorama con respecto a lo que yo quiero compartirles ahora. Entonces, ¿por qué está cansada? Si dice el Señor: yo soy el que engendro, yo soy el que da, el que motiva, el que da todo, pues ese proceso del embarazo. Dice finalmente la palabra que más me llega: ¿impediré yo el nacimiento? Entonces analicemos un poquito a esta parte de la iglesia. ¿Por qué está débil? ¿Por qué está sin propósito? ¿Por qué está sin ganas? ¿Por qué está tan indiferente? ¿Por qué sin fuerzas? ¿Por qué tan débil? Primero, no come. Segundo, se salió del propósito de Dios. Tercero, no quiere engendrar, no quiere tener más hijos. Vea por qué se lo digo. En el segundo libro de Reyes, capítulo 19, y si sacamos todo el capítulo 17 y 18 inclusive del libro de Reyes, está hablando el Señor de que el pueblo de Israel perdió todos los atributos, perdió todo el interés, perdió todo el amor hacia su Dios, hacia su Hacedor. Y hay una palabra profética que Ezequías oyó, y dice el verso 1 del capítulo 19, segundo libro de Reyes: cuando el rey Ezequías lo oyó esta profecía, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijera: así ha dicho Ezequías,
Este día es de angustia, número 1, de reprensión, otra versión dice de incomodidad, y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Los hijos ya quieren nacer, pero la señora que da a luz no tiene fuerzas. Dicho otra versión, no tiene ánimo, no tiene ningún interés. No sé si usted por allí haya escuchado en el tiempo que tenemos de vida sobre este mundo, hay mujercitas que luego que se embarazan dicen ¿cómo? Y estas se sorprenden. En un matrimonio feliz, en un matrimonio unido, y como que no quiere salir embarazada, y como que se disgusta y como que la incomoda. Aquí dice que hay angustia, hay incomodidad. Ya hace rato dije que la iglesia a veces deja de comer, deja de alimentarse, deja de orar, deja de traer una relación con Dios y se debilita. Pero aquí dice que angustia y además no está ubicada. ¿Qué quiere decir? Usted también ayúdeme pues a compartir esta palabra. Usted también ayúdame. Hay mucho pueblo que anda buscando una congregación a su modo. Está incómodo, no es estable, algo le preocupa, no está como en sintonía con el espíritu del pastor o de las ovejas o de los hermanos que están allí. Algo lo incomoda. La mujercita que salió embarazada dice, ¿cómo voy a traer un hijo al mundo a que sufra? Porque si sufre ella está en angustia. ¿Cómo voy a traer a mi hijo a que vea tanta injusticia, que vea tanta violencia como se está viviendo ahora? No, yo no quiero. Los hijos quieren nacer, pero la que da a luz le falta ánimo. Comparemos este punto, hermanos. En Apocalipsis 12, verso 1, ya este texto todos lo conocemos, dice que apareció en el cielo una gran señal y una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, oiga. No que tuviera dolores de parto físicamente para dar a luz, sino que este dolor de parto lo sentía porque quería llegar al día del alumbramiento. Esta mujercita, contrario a la otra, anhelaba ver el nacimiento, estar ya en este lugar del alumbramiento, ahí en la clínica. Yo ya quiero ver a mi hijo. Y sin embargo la otra dice que le faltaba ánimo. Necesitamos, hermanos queridos, comprometernos. Hace poco me preguntaba un hermano a través de una cápsula y me decía, y yo creo que aprovecho para contestarle, usted que me está escuchando, hermano, que me está viendo, ahí va la respuesta. Me decía usted, ¿qué debo hacer yo para ser parte de la amada iglesia? ¿Qué debo hacer yo para ser parte de la desposada? Aquí está. Anhelemos ese nuevo nacimiento. Anhelemos ser parte de esa mujer entusiasmada. Quiero que noten en Apocalipsis, dice que cuando ella estaba con ese deseo, si seguimos leyendo, dice que también vino el dragón y se posó delante de ella para que en cuanto naciera el hijo, él se lo comiera. A la mujer, a la madrecita, no le importó ver aquel dragón allí enfrente de ella. Es más, no dice que lo haya visto, ni le importó. Es más, lo ignoró. Mientras que la otra está con gemidos de angustia y de desubicación, y dice hasta de blasfemia. ¿Qué quiere decir de blasfemia? Porque se está oponiendo al programa de Dios. En Mateo 11, Jesús dijo, mi carga es liviana, es ligera de llevar. Y entonces, ¿por qué la iglesia está cargada, está inhabilitada, está sin propósito, está cansada, está debilucha, sin fuerzas? Vuelvo a retomar la respuesta, mi querido hermano. ¿Qué debemos hacer? Tenemos muchas figuras. Ahí está, por ejemplo, Rebeca. Le dio de beber, decía Eleazar,
la mujer que me dé agua y que también le dé de beber a mis camellos, que ella sea la escogida, que ella sea la elegida, la esposa de mi amo Isaac. Y por ahí se cuenta que un camello sediento se llena, es decir, bebe hasta más de 80 litros de agua. Y eran 10 camellos, y le dio de beber Rebeca a Eleazar y dijo: también tengo agua para tus camellos. Eran 10 camellos. Que sean 80 litros por camello, son 800 para un canterito de 5 litros. ¿Cuántas veces tuvo que ir al pozo y traerla? Y ella, entusiasmada, lo hizo. Y además se adelanta a un principio que solamente le correspondía a su padre, de darle alojamiento a aquel huésped, a aquel extranjero, aunque era de la familia. Ella inmediatamente se adelanta y dice: también tengo en mi casa forraje, hay un lugar donde pueden estar tus camellos y donde también puedes tú descansar. Mire, ella fue la esposa de Isaac, figura de la iglesia, figura de los hermanos, de los que se comprometen, de que están unidos. Dice la escritura que cuando el Señor entró Adán al huerto, ya llevaba a su mujer en el costado. Entonces significa que hay que estar ahí cerquita del corazón del Señor, estar a la par, como David decía que tenía el mismo corazón de Dios. Entonces, mis hermanos, aguas, esta palabra no la quise decir a la iglesia, se la estoy compartiendo a usted, porque no quiero lastimarlos allá, en virtud de que algunos se han hecho muy delicaditos y están como que no están bien acomodados y hasta con angustia. Entonces, usted recíbala, llenémonos de la presencia del Señor, busquemos ese acomodamiento, pero con Él, el estar siempre considerando cómo le estoy agradando, cómo debo agradar yo a mi Señor. Dejo esta palabra que está muy acomodo a estos días, a estos tiempos, en donde, como dice la Escritura, por causa de la maldad de muchos, también el amor de muchos se enfriará. Que el de usted no se enfríe, sino al contrario, cada día se encienda más. Que el Señor me lo guarde y me lo bendiga.